prueba. Es decir, querían que Jesús se enredara en algún tema delicado para meterle una zancadilla y así eliminarlo. Llegaron con una pregunta que tiene que ver con las relaciones e implícitamente también con la sexualidad. Le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? En el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo Mt 19, agrega la acotación. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa? La Escritura enseña lo honroso que es el matrimonio. Enseña la importancia de que el matrimonio se sostenga en su unidad. Pero como siempre, encontraremos versiones alternas a las verdades bíblicas. Versiones forjadas de acuerdo con nuestros propios deseos. Esto lo vemos con todos los temas y la sexualidad no es la excepción. El ser humano, lejos del Señor, siempre estará buscando nuevas versiones de las cosas distintas a la de Dios. Versiones de la realidad que les favorezcan, que les acomoden, que sean de acuerdo con sus propios deseos. En este pasaje este era el caso. Las personas en tiempos de Jesús estaban buscando ir en contra del diseño de Dios que enfatiza la unión del matrimonio usando una versión más acorde con sus intereses en los que destruir la unión del matrimonio fuera de fácil acceso y ágil desenlace querían poder acabar con la unidad del matrimonio por cualquier cosa. Y como suele suceder también hoy, se llenaban de argumentos, incluso tomando datos de la Biblia, para justificar sus deseos que los alejaban del diseño de Dios. En ese caso traían a colación una instrucción en la ley de Moisés en la que se decía que si alguno repudiaba a su esposa que le diera una carta de divorcio. Es decir, que completara un trámite para que esa mujer quede en libertad de contraer nupcias con alguien más. Ellos se agarraban de esto para aducir que Moisés mismo había dado esta instrucción, entonces ¿por qué el divorcio no podía ser algo ágil, fácil y accesible para todos con solo desearlo? Jesús les aclaró que esa instrucción de Moisés no era una orden positiva para aplicarse en cualquier circunstancia a voluntad, sino más bien que fue necesario darla para regularizar lo que el pecado y los deseos pecaminosos de los corazones de las personas estaba causando. Si dejaban a la mujer así nada más, la estaban vulnerando y dejando en una gran desventaja socialmente, por eso fue necesario hacer oficial el divorcio a través de una carta, para que esa mujer no quedara en estado de vulnerabilidad, sino pudiera contraer nupcias con alguien más. Jesús les dijo que esa instrucción no era para justificar ninguna acción de acuerdo con sus deseos, sino una instrucción para amortiguar el daño que sus corazones pecaminosos causan. Es por la dureza de sus corazones, dice Jesús. Y en este contexto, para corregir esta mala interpretación del diseño de Dios, Jesús dice algo muy importante para todos nosotros, dice en Marcos 10, sexta. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Para corregir la desviación del diseño de Dios, Jesús no se centra en el presente o en el futuro, sino insiste en regresar al pasado. Regresar al principio. ¿Qué principio? El principio de todas las cosas cuando Dios hizo el cielo y la tierra. De hecho, Jesús cita luego un pasaje textual del libro de Génesis. Entonces, Jesús nos está guiando al principio de todo, al principio de la creación para que entendamos cómo deben ser las cosas. Nosotros también, si queremos responder a las preguntas y confusiones actuales, no tenemos que escuchar las versiones actuales hechas a modo que reclaman nuestra atención, sino que para entender nuestra sexualidad tenemos que atender al diseño de Dios presentado desde el principio. Por eso, demos un pequeño salto al libro de Génesis para seguir nuestra reflexión desde ahí. Claramente, Jesús en el versículo 6 está haciendo alusión a un versículo de Génesis específicamente. Génesis 1, 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Aquí es a donde nos guía Jesús para mostrarnos que no podemos hacer lo que se nos antoje conforme a nuestros deseos como querían hacer con el matrimonio y la sexualidad implícita en él, sino que debemos atenernos a diseño de Dios. Nos lleva al principio y nos dice tres cosas muy importantes para entender lo que nosotros debemos hacer respecto a nuestra sexualidad. Debemos regresar al diseño divino establecido desde el principio. Primero, nos dice que Dios creó. Tenemos que ir al principio de todas las cosas. Y el primer versículo de la Escritura en Génesis 1, 1 dice: Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Así empieza la historia del universo. Comienza con Dios. Él ha existido por siempre, no tiene ni principio ni final, pero en un momento que fue el principio de la historia, Él creó los cielos y la tierra.